24 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este día, lunes 14 de abril, año 2025. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Lo primero que voy a decir con el tema de la tragedia del Yeset es lo siguiente. Vamos a esperar las investigaciones. Vamos a mantenernos con un observatorio ciudadano permanente para exigir el cumplimiento de las autoridades en función de las investigaciones que tienen que desarrollarse y realizarse. Y dejemos las especulaciones y que las especulaciones y este tipo de cosas no caigan en opiniones de carácter personales que deriven entonces en intereses particulares. Porque una cosa son los intereses particulares y otra cosa son los intereses generales. Entiendo que el interés general del país, de la nación, de las autoridades, y siempre tengo que hablar del presidente Luis Abinader, que fue el primero en enterarse de esta tragedia, que fue quien activó todos los organismos de socorro luego de la llamada de la gobernadora de Montecristi, que estaba allá, Elsie Cruz, y que Elsie, bajo su agonía, le decía al presidente de la República, y eso lo relataba él en el marco de su intervención que hizo en el sepelio de Elsie Cruz, la forma como ella se preocupaba más por las personas que estaban ahí que por ella misma, y le pedía al presidente de la República y le describía al presidente de la República la magnitud de la tragedia. Y eso tal vez permitió de que las autoridades y los organismos de socorro llegaran más temprano y llegaran mucho más rápido, porque se activó el Ministerio de la Fuerza Armada, la Policía Nacional y todas las unidades de rescate. Se ha designado una comisión, vamos a esperar. Lo que nosotros no podemos aquí es pensar ni permitir que no va a haber consecuencia. La consecuencia tiene que establecerse, porque ahí hay una tragedia que enlutó al pueblo dominicano, y no solamente al pueblo dominicano, que impactó directamente a cientos de familias. Dicho esto, yo quiero decir una cosa, que en medio de todo este luto, en medio de todo el luto, que duele, de dolor, el Senado de la República siguió con su carnaval de préstamo, en medio del luto, en medio de los 6 días de luto que decretó el presidente. Continuó. El TC obviamente emitió en medio del luto una sentencia muy contradictoria que en su momento yo voy a hacer un análisis mucho más profundo porque tengo que medir las consecuencias de esta sentencia del TC, que prácticamente sin establecer el arraigo quiere colocarle una camisa de fuerza al Poder Ejecutivo para que otorgue la naturalización de 32 personas que no tienen arraigo. Porque si usted hubiese tenido arraigo y se acoge al plan, hoy tuviera su residencia o tuviera su nacionalidad. Aquí ni en ninguna parte del mundo se le puede otorgar un documento oficial a ningún extranjero que no tenga un arraigo. ¿Y qué es el arraigo? Lugar de nacimiento, los nombres de su padre, de su madre, de su hermano si lo tiene, de sus hijos si lo tiene, para establecer qué tipo de persona. Porque la única vez que se estableció aquí la dominicanidad o la nacionalidad dominicana sin arraigo fue a raíz de la proclamación de la independencia en el año 1844, donde una de sus primeras decisiones que tomó la Junta Central Gubernativa fue establecer que toda persona residente en la parte este de la isla asumía de manera voluntaria la nacionalidad dominicana a raíz de la proclamación de la nación, porque ahí nace la nación dominicana. Entonces, a partir de ahí se hizo el primer registro. Pero quiero dejarlo ahí. Miren, hay gente que a mí a veces me molesta ver el tipo de comportamiento de cierto tipo de funcionarios. Y no hay una cosa más grande que cuando tú quieres hacértela del gracioso y que te convierte entonces al mismo tiempo en un payaso.
siendo tú una autoridad, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente tiende a perderte el respeto. Y a mí me da pena cómo Dio Astacio, por su comportamiento, que se hace a veces como el tonto, como que yo no sé, como que yo llego ahora mismo, que nada pasó. Quiere como coger de tonto a la gente con una serie de actitudes que terminan en payasadas, para no decir otra cosa. Bueno, pues Dio Astacio va y se para en medio del puente de la 17, que todo el mundo sabe el nivel de deterioro que tiene. Se pone un chamaco de estos relucientes y dice: yo estoy haciendo un levantamiento, un peritaje para establecer en un informe el proceso de deterioro del puente. Un alcalde, óigase bien, él. Yo no sabía que él era ingeniero estructuralista, ingeniero de puente. Hoy me entero de eso. Oh, pero no pasan 12 horas cuando dijo que ya tenía el informe listo. Y determinó que eso estaba bien. Óyeme, no, el informe lo va a entregar a las autoridades. No han pasado 12 horas cuando dijo que ya tenía el informe listo. Ni siquiera tuvo la delicadeza de decir: hay un grupo de ingenieros estructuralistas, especialistas en puentes, en este tipo de puentes, como el puente de la 17, que nosotros hemos contratado como ayuntamiento para hacer un levantamiento y establecer cuáles son las debilidades y las fortalezas de ese puente. No, él fue allá a coger un like y a hacerse gracioso con un equipo de comunicación él fue a suplantar la labor del Ministerio de Obras Públicas. Pero paralelamente con eso, Dio Astacio, por Dios, pero vete a Villa Liberación para que tú veas lo que está ocurriendo ahí. Que las autoridades del INACI y la policía tuvieron que ir a un vertedero donde encontraron decenas de cráneos de niños, de desechos hospitalarios, encendido en un vertedero a cielo abierto, Dio Astacio, en tu comunidad, en tu alcaldía, por Dios. Tú no te preocupes el problema que tú tienes allá. Porque una persona que no es capaz de corregir una situación tan sensible como esa, no me puede estar hablando a mí, por Dios, de que tiene capacidad para reparar un puente. Porque si tú vas a reparar el puente, como tú estás resolviendo el problema de los desechos sólidos, los desechos hospitalarios en Santo Domingo Este, el puente se va a caer. El puente se va a caer, Dios, si eres tú el que lo va a reparar. Porque tú has demostrado que tú no tienes capacidad, Dios, ni siquiera para manejar una cosa tan sencilla. Porque tú no designas una comisión para determinar cuáles son las clínicas, los hospitales que están violando las leyes medioambientales, que están utilizando vertederos de cielo abierto para lanzar desechos hospitalarios? ¿Tú sabes lo que representa eso? El puente le toca a Obras Públicas y lo están reparando. Ya anunciaron la intervención. Y tengo el sentido que han venido interviniendo para hacer una serie de reforzamientos, porque esa reparación de obra pública tiene que ser bastante intensa, va mucho más allá de unos simples puntales. Pero yo me refiero a este hombre, por Dios, ponte a gobernar tu ciudad. Ponte a gobernar tu ciudad para que la gente por lo menos valore positivamente. Cae un aguacero y él se mete y obliga a la gente a tener que meterse en un charco de agua, si no lo manda y le echa su boche. Y obliga a la gente a tener que meterse en un charco de agua con el agua al pecho cuando cae un aguacero. Pero vete a la Charles de Gora, a la Charles de Gora antes de llegar a La Sirena, para que tú veas el problema que hay entre La Sirena, que a pocos metros lo único que tú tienes que hacer es una zanja y derivar esa agua al río Sama, que está ahí a pocos metros. La ciudad de Santo Domingo Este llena completamente de desechos, incluyendo desechos hospitalarios, que yo espero que tanto el INACI como la Policía Nacional, que intervinieron directamente eso, por lo menos le presenten un informe a la República Dominicana y al país y el Ministerio de Salud Pública, porque esas son de las cosas que no pueden quedar sin consecuencias. ¿Cuáles son las clínicas o los hospitales que están lanzando desechos hospitalarios, incluyendo cuerpos de infantes, osamentas en vertedero a cielo abierto? Y ojalá nos den la respuesta. Llévatelo, Francis.